no los había visto. Sean todos bienvenidos a nuestro documental de historia del arte. Documental de historia del arte, by Mafioso Di Valli. Primero que nada, vamos a ver el periodo paleolítico, el cual data de hace 2.5 millones de años. Para esto, tendremos que entender que en esta época usaban piedras. Cuevas, uno de los principales lugares donde los nómadas se expresaban. Además de que vivían en esos lugares, también recurrían a pintar sus vivencias ahí. Generalmente pintaban lo que vivían día a día, o sus hazañas o pérdidas. Los primeros humanos crearon algunas de las manifestaciones artísticas más antiguas. Sus herramientas estaban hechas de hueso, marfil y piedra tallada. La principal fuente de energía de esta época se conseguía a raíz de mamuts, jabalíes, tigres o hasta perros. Esto hasta que el hombre fue sedentario. Ahora procederemos a dar una degustación. Durante esta época, el arte se representaba de manera muy rústica y rupestre. Como tenemos básicamente la técnica de soplado, la cual consistía en poner nuestra mano o una parte de nuestro cuerpo y soplarle óxido de hierro. Asimismo, teníamos frutos y minerales, con los cuales podían pintar las paredes, de las mismas cuevas en las que estábamos hace rato. Periodo neolítico. Durante esta época de nuestras vidas, podemos ver que los nómadas pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Con esto qué cambió? Principalmente la domesticación de las especies. Asimismo, se empezaron a reunir en cuevas más específicas, comenzaron a hacer tribus y asimismo comenzaron a hacer sociedades. En esta época básicamente lo que se representaba como el arte eran las esculturas pequeñas y ahí empezaban las adoraciones a deidades. La época neolítica se inició hace aproximadamente 10.000 años. Dejó su huella en la península ibérica. Durante el periodo paleolítico se empezaron las primeras representaciones escultóricas. Aquí lo podemos ver con mis compañeros, que están generando una escultura de algún dios, de alguna deidad. Continuamos con la civilización de Egipto. Su arte se caracteriza por su enfoque en la permanencia, la repetición de patrones y la monumentalidad de las obras. Hablando un poquito de la arquitectura del imperio egipcio, ahí podemos tomar en cuenta que hacían pirámides. Por ejemplo, por lo general estas representaban la vida, la muerte y el inframundo. Asimismo eran consideradas como tumbas para los faraones. Dentro de esta época también se representaban las deidades como por ejemplo el dios Anubis, el dios Ra y algunos otros dioses. También, por ejemplo, en el arte también tenemos a los jeroglíficos, que eran básicamente esta forma de escritura de los egipcios de la época. A grandes rasgos lo que ellos básicamente hacían era decorar tumbas, lo cual les daba una rica representación cultórica y pues también le daban otro toque. Y esa básicamente era como su aportación artística de esa cultura. De igual manera, la pirámide que era la más representativa de todas en el imperio egipcio era la de Giza. Hemos llegado al antiguo Egipto, hace 3.000 años. Aquí podemos observar a Nefertiti y a su gato. No. En esa época los adoraban. A ver, échame mire bien, ¿no? Porfa. ¡Producción! Moviéndonos un poquito de época llegamos a la antigua Grecia, la cual se consideraba como la cuna de la civilización humana. En esta época se representaba mucho la perfección y la belleza humana. Grecia clásica inició en el siglo V a.C. Culturas como la minoica y mesénica sentaron las bases para Grecia. Se puede ver su influencia en la arquitectura y en su cerámica colaborativa. Sin olvidar, por supuesto, sus esculturas. Volvemos un salto en el tiempo y llegamos nuevamente a la cultura romana, específicamente la cultura romana republicana, la cual en el arte se centró en la arquitectura religiosa, por ejemplo los templos de los Arcos del Triunfo, así como en los retratos de sus líderes políticos y militares. Hablando un poquito más de las civilizaciones, también tenemos a la cultura eturia, la cual estaba situada en la península italiana. Ellos básicamente tuvieron un auge muy grande artísticamente hablando. En esta parte, una de las cosas más representativas que tenemos es, por ejemplo, el Coliseo romano, así como datos de sus líderes como Julio César. Estamos viendo un enfrentamiento entre dos seres de otras culturas diferentes. Podemos ver a Maximus Miguelus combatiendo contra Maximus Isaacus. Durante esta época se veían altas batallas por el control del mando. Aquí podemos ver que Maximus Isaacus ha ganado la batalla, tornándose el nuevo líder de la tribu. Llegamos al medievo, una
parte de la época del arte era considerado como algo no tan importante todavía. Digamos que aquí apenas era un auge para que el arte tomara importancia. Esto quiere decir que el mundo vivía en la oscuridad. Es por eso que también es llamada época oscura, oscurantismo o edad media. Porque aquí los avances tecnológicos, tanto artísticos como tecnológicos, se fueron muy en declive. Si no es el Renacimiento donde esto surgió, ya surgió otra vez, como que tenemos un perfecto ejemplo. Pero lo veremos un poquito más adelante. La Edad Media abarcó desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XV. Fue marcado por las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano, la consolidación del cristianismo. El arte se utilizó para transmitir enseñanzas religiosas y presentar la gloria divina. La arquitectura pasó de las sólidas y oscuras iglesias románicas a las luminosas y verticales catedrales góticas. ¡Iglesias! Y bueno, por fin llegamos a la cúspide del arte. Esto nos habla del Renacimiento. Esta fue una época en la cual se tomó muchísimo en cuenta igual a la religión y a la divinidad. El Renacimiento corresponde al periodo del siglo XIV al siglo XVI con epicentro en Italia. Junto a él surgió el humanismo, una corriente de pensamiento que retomó muchos de los valores en torno al ser humano. El Renacimiento significó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. En esta época llegó la imprenta como evolución hacia la ciencia y en las artes. Los representantes de esta época más importantes fueron Tiziano, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Hemos llegado al Antiguo Egipto. Aquí podemos observar a Nefertiti, un faraón. ¿Me echas bien mi aire, porfa? Y a los gatos, güey. Hemos llegado al Antiguo Egipto. Aquí podemos observar a un faraón, Nefertiti, y en esa época adoraban a los gatos, perdóname, es que... Hablando un poquito más de las civilizaciones griegas, tenemos a la Arturia, la cual era una civilización que estaba situada en la península de la cuevas. Una de las principales partes de la prehistoria pintaban eran las cuevas, ya que una de las principales fuentes... No, ya la cagué, güey. No, ya la cago. Producción. Güey, pásame. No.